¿Alguna vez has sentido que estás constantemente vaciando tu propia taza para llenarla de los demás? Das tu tiempo, tu energía, tu amor, tu fuerza. Eres la persona a la que todos acuden. La roca, la que siempre está ahí. Esa era mi vida. Yo era esa mujer. Llevaba mi desinterés como una medalla de honor, convencida de que mi valor se medía por lo mucho que podía hacer por los demás. Mis días eran un torbellino de las necesidades de otras personas. ¿Llevar a una amiga cuyo coche se había averiado? Por supuesto. Por supuesto. Quedarme hasta tarde para ayudar a un compañero a terminar un proyecto. No hay problema. Cuidar a los hijos de mi hermana en mi único día libre. La familia es lo primero. Corría de una tarea a otra, impulsada por el café y la fugaz satisfacción de sentirme necesitada. Mis propios proyectos acumulaban polvo, mis aficiones estaban olvidadas y mi cuerpo enviaba señales que decidí ignorar. An la fatiga constante, los dolores de cabeza por tensión, el dolor silencioso en mi pecho. Me decía a mí misma que solo era una temporada ajetreada, que las cosas se calmarían pronto, pero nunca lo hicieron. El problema de dar constantemente es que la gente se acostumbra a recibir. Missy se convirtió en una expectativa. Mi disponibilidad se daba por sentada. Recuerdo una semana en particular que me llevó al límite. Comenzó con una llamada frenética de una amiga que necesitaba ayuda para mudarse un sábado, el único día que me había prometido que finalmente usaría para descansar y recargar energías. Dudé por un segundo, pero la culpa fue inmediata. Eres la única en la que puedo confiar, dijo. Así que dije que sí en ese sábado. Pasé 8 horas levantando cajas pesadas, con la espalda gritando de dolor. Mientras conducía a casa, agotada y dolorida, otro amigo llamó. Estaba teniendo una crisis en su relación y necesitaba a alguien con quien hablar. Durante 2 horas, me senté en mi coche, aparcado frente a mi propia casa, escuchando, ofreciendo consejos y siendo la amiga comprensiva que siempre fui. Cuando finalmente entré por mi puerta, era casi medianoche. Mi apartamento era un desastre. Mi nevera estaba vacía y el silencio era ensordecedor. Caí en la cama, demasiado cansada para llorar. Al día siguiente, me desperté sintiendo un profundo vacío. Era domingo, el único día que tenía para prepararme para la semana siguiente, pero me sentía hueca, una cáscara de mí misma. Mi teléfono vibró. Era mi madre, recordándome una cena familiar que había olvidado por completo. La idea de poner una cara feliz y socializar me parecía imposible. Miré en el espejo. La persona que me devolvía la mirada era una extraña. Sus ojos estaban cansados. Su sonrisa había desaparecido y había una profunda tristeza que parecía filtrarse por sus poros. Ese fue el momento en que la presa se rompió. No con un estruendo, sino con una grieta silenciosa y aterradora. No podía levantarme de la cama. No podía contestar el teléfono. El mundo exterior seguía girando. La gente seguía necesitando. Pero por primera vez, no me quedaba nada que dar. Mi pozo estaba completamente seco. Estaba vacía. Durante los días siguientes, estuve a la deriva en un mar de mi propia negligencia. Las llamadas y los mensajes de texto finalmente disminuyeron. Algunos estaban llenos de confusión, otros de frustración. ¿Dónde estás? Te necesitaba. ¿Estás enfadada conmigo? Ni una sola persona preguntó,
¿Estás bien? Fue una revelación brutal y dolorosa. Toda mi identidad se basaba en ser útil para los demás, y cuando ya no pude ser útil, me volví invisible. Sentía que no existía si no estaba satisfaciendo las necesidades de otra persona. Tumbada allí, en la quietud de mi habitación, empecé a ver el patrón. Había estado tan desesperada por amor y validación que intenté ganármelo borrándome a mí misma. Creía que si daba lo suficiente, la gente me querría, pero lo que estaba recibiendo no era amor, era dependencia. Había enseñado a todos a mi alrededor que mis necesidades no importaban. Y la parte más aterradora, me había enseñado a mí misma la misma lección. No se trataba de culparlos, se trataba de asumir la responsabilidad de mi propia parte en ello. Yo era la que nunca decía que no. Yo era la que superaba mis propios límites. Yo era la que aceptaba migajas de aprecio como si fueran un festín. El viaje de vuelta a mí misma fue lento y torpe. Empezó con una sola palabra, no. La primera vez que lo dije, el corazón me latía en el pecho. Un compañero de trabajo me pidió que me encargara de un informe extra. Respiré hondo y dije, lo siento, no puedo. Ahora mismo tengo el plato lleno. Esperaba una discusión, o al menos que me hicieran sentir culpable. En lugar de eso, se limitó a decir a Bale, no hay problema, se lo pediré a otra persona. Fue anticlimático, pero para mí fue revolucionario. Decir no fue como aprender un nuevo idioma. Al principio me sentí extraña y egoísta, pero con cada no a otra persona me estaba diciendo un silencioso sí a mí misma, ansía el descanso, sí a mis propias prioridades, ansía mi paz. Empecé a programar tiempo para mí en mi calendario, igual que haría con una reunión, 1 hora para leer un libro, una mañana para salir a pasear por la naturaleza, una tarde para no hacer absolutamente nada. Empecé a redescubrir a la persona que era antes de convertirme en el todo de los demás. Recordé lo mucho que me gustaba pintar. Como una larga caminata podía despejarme la cabeza, lo bien que sentaba sentarse en un café y ver el mundo pasar. A algunas personas de mi vida no les gustó esta nueva versión de mi Annie. Estaban acostumbrados a la versión de acceso. 24/7 partes, algunas amistades se desvanecieron, y eso fue doloroso. Pero también fue clarificador. Me demostró quién estaba en mi vida por mí y quién estaba en mi vida por lo que yo podía hacer por ellos. Las relaciones de verdad, las basadas en el respeto mutuo y el cariño genuino, se hicieron aún más fuertes. Esos amigos celebraron mis límites porque querían de verdad que fuera feliz y estuviera sana. El mayor cambio, sin embargo, se produjo internamente. Dejé de buscar mi valor en la aprobación de los demás. Empecé a comprender que soy intrínsecamente valiosa, no por lo que hago, sino por lo que soy. Mi valor no es negociable, no es condicional, simplemente es. Verter de una taza vacía no solo te deja agotado, es un flaco favor a todo el mundo, incluido a ti mismo. No puedes dar energía genuina y sentida cuando estás agotado. El amor que doy ahora es diferente, no nace de una necesidad desesperada de gustar. Procede de un lugar de plenitud, de un deseo genuino de conectar. Y como es auténtico, es mucho más poderoso. Si estás viendo esto y te ves en mi historia, quiero que oigas esto
no es egoísta priorizar tu bienestar. Es esencial poner límites. No consiste en alejar a la gente, sino en definir cómo quieres que te traten. Tus necesidades importan tanto como las de los demás. No eres un recurso ilimitado. Eres una persona que merece descanso, alegría y paz. Empieza poco a poco. Di no a una pequeña cosa esta semana. Reserva 30 minutos solo para ti. Fíjate en cómo te sientes. Puede que al principio te sientas incómodo, pero te prometo que al otro lado de esa incomodidad hay una versión más fuerte, más sana y más auténtica de ti, esperando a ser redescubierta. Mi vacío fue la llamada de atención que nunca supe que necesitaba. Me obligó a detenerme, a mirar hacia adentro y a reconstruir mi vida sobre una nueva base a la autoestima. Aprendí que la persona más importante a la que puedes atender es a ti misma, porque cuando llenas tu propia taza, descubrirás que tienes más que suficiente para compartir, y lo harás desde un lugar de abundancia, no de desesperación. Tu viaje para recuperarte a ti misma empieza ahora. Gracias por escuchar.